Bueno, muy bien, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Parte de acostados y en ayunas. Esa ya me la sé también. ¿Pero bien? ¿Contentos? ¿Qué tal de lluviecita? ¿Por qué contentos? ¿4 qué? ¿4-1? Híjole, es que yo no veo el fútbol. Víctor sí es muy aficionado, yo no veo el fútbol. ¿Pero 4-1 de quién? ¿De? Ah, Rayados. No, entonces por eso Víctor no hubiera dicho tampoco nada. Muy bien. Bueno, pues gracias a Dios por otro día más que nos permite despertar con vida, con salud, con sustento, y pues gracias a Dios que pudimos llegar aquí por nuestro propio pie. Hay que darle gracias a Dios por lo que tenemos y no por lo que no tenemos, ¿no? Entonces, bueno, hoy en esta mañana vamos a orar para preparar nuestro corazón y pedirle también al Señor que nos instruya a través de este estudio. Este estudio lo compartió Alberto, no sé si todos conocen a Alberto o Albertico, como lo conocen la mayoría, hace ya pues, unos 6-7 años más o menos. Y a mí me impactó mucho, me gustó mucho, por la enseñanza que trae y también por la claridad que nos deja en cuanto a la enseñanza de lo que es el propósito de los 10 mandamientos, cómo estos 10 mandamientos, cuál fue el propósito que Dios puso, que Dios hizo, por lo cual escribió estos mandamientos, cómo se aplican, por ejemplo, estos mandamientos a la vida de una persona que no ha nacido de nuevo. Vamos a conocer también si son o no el camino para la salvación, y como creyentes en nuestra vida, qué aplicación tiene o si tienen realmente todavía validez o no. Entonces, vamos a orar para preparar nuestros corazones para este estudio del día de hoy. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por este día que nos permites despertar con vida, con salud y también con abrigo, con sustento, con el privilegio, Padre, de ser conocidos por ti, con el privilegio de conocer a nuestro Señor Jesucristo, de haber sido alcanzados por tu misericordia, por el perdón que nos has otorgado. Gracias, Padre bendito, te damos. Y también muchas gracias por este privilegio de tener esta libertad de seguirnos reuniendo para estudiar tu bendita palabra, para que a través de ella tú sigas transformando nuestras vidas, nuestros corazones. Sabemos, Padre bendito, que todavía distamos mucho de ser realmente esos hijos tuyos que tú anhelas. Pero por eso estamos aquí, Señor, nos acercamos a ti con un corazón humilde, con una conciencia clara al buscarte y desear y anhelar en nuestro corazón el poder servirte, Señor. Así que, Padre, tú perdona todos nuestros pecados, perdona todas nuestras ofensas, perdónanos no solo por lo que hacemos mal, sino también por lo que sabemos que debemos hacer y no lo hacemos. Limpia nuestro corazón, que la sangre preciosa de Cristo Jesús nos lave y nos limpie, y que tu Espíritu Santo pueda manifestarse, Señor, en nuestros corazones en esta mañana. Padre, tú dices en tu palabra que donde 2 o más se reúnen en tu nombre, ahí estarás tú en medio de ellos. Así que, Dios, hoy estamos reunidos en tu bendito nombre para seguir aprendiendo de tu palabra. Así que sabemos que tú estás aquí entre nosotros. Así que te pedimos, Dios, que nos des un buen tiempo y que sea tu Espíritu Santo, el verdadero Maestro, quien nos enseñe y nos muestre lo que tú quieres que hoy aprendamos de tu palabra. Bendice a Víctor, bendice a Marta, a su familia, Padre, y bendice igualmente a Rubén, a Oscar, a Juan Manuel, a Alfredo, a todos los que están al frente de la obra, Señor. Bendícelos, bendice nuestra obra y todos los eventos próximos que vienen hacia adelante para que Dios se cumpla el objetivo y el propósito que es alcanzar a las almas para Cristo. Gracias te damos, Dios, y te pedimos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en Éxodo 20. Recordemos que a estas alturas ya el pueblo de Israel había salido de Egipto, donde habían estado por muchos años
cautivos, eran ellos esclavos, y Dios, usando a Moisés con muchas pruebas, ¿no? con muchos milagros que ocurrieron, finalmente hizo entender a Faraón que realmente su necedad y su terquedad de mantener al pueblo cautivo ahí no iba a seguir siendo de beneficio para él, sino al contrario, ¿no? Ya había prácticamente destruido casi por completo a ese imperio a través de las plagas. Y finalmente, cuando muere su hijo, cuando muere el príncipe de Egipto, los libera. Y en ese andar en el desierto, Dios decide escribir o proveer ciertos lineamientos, ciertos mandamientos, leyes y una serie de rituales al pueblo de Egipto, al pueblo, perdón, de Israel, que había salido de Egipto, porque Dios quería hacer de este pueblo un pueblo singular, diferente, único. Ese era el pueblo de Dios. Ese pueblo no es mejor que ningún otro. No lo escogió Dios por ser perfecto. Nosotros vemos a lo largo de la Biblia, a lo largo del Antiguo Testamento, cómo es un pueblo que al final nos caracteriza a toda la humanidad: necios, desobedientes, ¿no? Duros de servir, etc. Entonces, el Señor les da una serie de mandamientos y principios y leyes para que con esas leyes ellos fueran diferentes a todas las demás naciones. Y en particular estos 10 mandamientos, los cuales dice la palabra que fueron escritos por el dedo de Dios y fueron escritos en 2 tablas. De hecho, fueron escritos 2 veces, porque las primeras tablas las rompió Moisés cuando vio que el pueblo, después de que los había liberado, caen otra vez en pecado y las rompen. Se enoja Moisés por esa situación, pero después le dice Dios que vuelva a tallar nuevamente 2 piedras y vuelve a escribir los mandamientos. Entonces vamos a leer estos mandamientos ahí en Éxodo 20, del versículo 1 hasta el 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí ya vemos con mucho más detalle esos 10 mandamientos que la gran mayoría quizás no los, igual y no nos acordamos de todos, ¿no? A la gran mayoría de la gente que tú le preguntas si se sabe los 10 mandamientos, es difícil que se lo sepa. Y con este detalle todavía es un poquito más difícil, pero básicamente se resumen en 10, ¿no? Ahora, ¿qué propósito tienen estos 10 mandamientos? ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué Dios
dio a su pueblo estos 10 mandamientos? Bueno, la mayoría de las personas piensan, y yo me incluyo, pensaba yo también, que los 10 mandamientos, vamos a pensarlo así, son como reglas de conducta, ¿no? Es decir, si yo hago estos mandamientos, si yo busco cumplirlos, pues con eso voy a irme al cielo, ¿no? Imaginemos que es como un examen donde vienen 10 preguntas y en cada pregunta tú debes de tener un acierto. Si sacas 10 aciertos, tienes 10. Si sacas 9, y así sucesivamente. ¿Cuál será el pase? ¿No? Aquí dependiendo si estás en la uni, si estás en la UDEM, si estás en el TEC, el nivel de calificación se incrementa. Bueno, sin embargo, Dios nos los dio con otra intención. Porque si somos sinceros, si tú empiezas a tomar ese examen, ¿no? La primera pregunta es, ¿amarás? O en este caso el primer mandamiento, si fuese la primera pregunta es, ¿amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Qué sacamos ahí? Híjole, con un signito de interrogación. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y dioses ajenos no se refiere a figuras, estatuas, no. Un Dios puede ser aquello que ocupe el lugar que a Dios le corresponde, que es el primero. Entonces, si Dios no está en ese primer lugar y hay algo más importante ocupando ese lugar, eso se convierte en un Dios, porque tu atención está en eso antes que en Él. Entonces, el acumular riquezas, el trabajo, la familia, los hobbies, el deporte, hay muchas cosas que pueden, o un conjunto de cosas que pueden estar ocupando ese lugar que a Dios le corresponde. Entonces, esos pueden convertirse en dioses ajenos, ¿sí? No solamente es adorar imágenes y cosas así, que eso es otro de los mandamientos. Dice, no harás imagen ni figura de nada de lo que esté en el cielo, en la tierra y en los mares. No te inclinarás ante ellas, es decir, no vas a darle a esas figuras, a esas imágenes, a esas cosas, un poder sobrenatural que pueda tener efecto en favor o en contra de ti o de alguien más, ¿no? Eso es cuando tú adoras imágenes o adoras otras cosas, ¿no? Entonces, Dios realmente no nos dio estos mandamientos con el objetivo de cumplirlos, porque si somos honestos y sinceros, no podemos. Cuando dice no mentirás, híjole, pues ahí sacamos todo cero. Y la realidad es que aquel que quiera salvarse por los 10 mandamientos tendría que cumplirlos todos durante toda su vida. Esto es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, vamos a leer ahí en Romanos 3:20 para aclarar todavía un poquito más este punto de cuál es el propósito. Dios, obviamente, como les decía ahorita, Dios quería que este pueblo fuera diferente. Dios les dio un estándar de vida muy elevado, muy alto. Era un estándar moral muy fuerte, muy difícil de cumplir. Y estaba de alguna manera enfocado a que tú hicieras o practicaras cada una de estas actividades, ¿no? Se limitaba en cierta manera al hecho de no actuar de cierta manera, es decir, no matarás. Bueno, mientras tú no mataras a nadie, no infringías ese mandamiento. No mentirás, bueno, mientras tú no dijeras una mentira y la buscabas hacerla que pareciera una verdad, pues no estabas infringiendo. Dice, no cometerás adulterio, pues mientras tú no engañes a tu cónyuge con alguien más, no cometes el adulterio, no robarás, etc. Entonces, mientras tú cumplieras con esos actos, desde el punto de vista de la ley, estabas bien. Sin embargo, la mayoría, obviamente, el pueblo de Israel no cumplía estos mandamientos. ¿Y qué otorgaba Dios? Entonces Dios para eso llevó a cabo una serie de rituales donde tenía que haber un sacrificio por medio de un ser inocente, un animalito inocente, para que Él
recibiera el pecado, las transgresiones de la persona, y al sacrificar al animalito y al derramar esa sangre, el pecado de esta persona prácticamente quedaba oculto de los ojos de Dios, no borrado, quedaba oculto. ¿Cuándo se iba a borrar? Cuando viniera el cumplimiento de la llegada del Mesías, es decir, como dijo Juan, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, en ese momento esos sacrificios no quitaban el pecado del mundo, solamente lo ocultaban de los ojos de Dios. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, ¿qué dice Romanos 3:20? Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Te fijas cómo dice que ningún ser humano será justificado delante de él por las obras de la ley? Es decir, el que tú hagas o trates de hacer las obras de la ley, los mandamientos, no te eximen del castigo. Al contrario, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Los 10 mandamientos, como les decía, es el estándar de Dios. A diferencia nuestra, normalmente nuestro estándar lo medimos de forma horizontal. Mientras yo no le haga daño a las personas que están a mi alrededor, estoy bien. Si las ayudo, si hago por ellas, si las trato bien, ¿verdad? Es un efecto horizontal, estoy viendo de manera horizontal. Pero cuando ahora ese efecto lo volteo de manera vertical y volteo hacia Dios, ese estándar se vuelve muy alto. Y eso es lo que los 10 mandamientos hacen. Hacernos ver que el estándar de Dios es mucho más alto que el nuestro. El hombre siempre quiere desviar o desvirtuar los 10 mandamientos para su beneficio. El hombre juzga los actos y la ley de Dios juzga nuestras actitudes, lo que está en el corazón. ¿Sí? Mientras tú me hables bien a mí, me trates bien, pues yo quisiera entender que te caigo bien, que me aprecias, pero sin embargo yo no puedo ver tu corazón. El ser humano puede llevar a cabo algo que se llama hipocresía, es decir, aparento ser algo, pero por dentro soy otra cosa. Y eso el ser humano no lo vemos. De hecho hay un dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que el ser humano aparenta y otra cosa es lo que hay en el corazón. Bueno, Dios ve el corazón del hombre. Delante de Dios estamos, dice la palabra, desnudos ante su presencia. No hay nada que podamos ocultar. Es más, hasta aquello que te es oculto a ti, para Dios es evidente. Entonces, el hombre juzga los actos y la ley de Dios juzga nuestras actitudes, lo interior, lo espiritual. Y la ley es espiritual. Ahí mismo en Romanos, vamos a leer ahora en el capítulo 7, el versículo 14, para entender cómo Pablo nos habla al respecto de eso. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Te fijas? La ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice Pablo, vendido al pecado. Entonces, ¿cuál es el propósito realmente de los 10 mandamientos? Normalmente, la figura con la que se representan los 10 mandamientos es la de un espejo, donde cuando tú te ves en ese espejo, te ves manchado, te ves contaminado, ves en ti mentira, ves en ti odio, ves en ti blasfemia, idolatría, abominaciones, ves en ti muchas cosas que no nos gusta ver. Por eso este libro es odiado por muchos. Y aunque tú digas, yo no lo odio, si no vas a él, es lo mismo, ¿no? Porque lo podemos tener ahí en algún lugar de la casa, abierto, a la mera mitad, como decoración, pero sin ningún efecto verdadero
en nuestra vida. Entonces, nuestro Señor Jesucristo interpretó alguno de estos mandamientos durante el tiempo en el cual Él predicaba. Vamos a ver cómo, fíjense, esa ley espiritual, esa ley que es espiritual, vamos a verla ahora desde el punto de vista interior, cómo Dios quiere que esto se lleve a cabo, pero en nosotros. Entonces, ahí en Mateo 5, 21 y 22, vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo habla al respecto de algunos de estos mandamientos y cómo Él todavía, es decir, Él nos ayuda a entender el propósito espiritual, ¿sí? La ley decía, este es el acto que no debes de hacer. Y luego Jesús dice, sí, pero esta es la actitud que tú debes de tener hacia este mandamiento. Pues vamos a ver qué dice Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿No? Es duro, fíjate, simplemente con llamar a tu hermano fatuo. Dices tú, pues esa palabra yo no la uso, ponle la palabra que quieras, una palabra ofensiva, una palabra donde le estás demostrando a tu hermano, a tu esposo, a tu vecino, a tu hijo, a tu amigo, a quien tú quieras, incluso hasta un desconocido. Cuando tú, aunque no lo digas, pero lo piensas, lo sientes en tu corazón y le dices una palabrota, Dios escuchó esa palabrota. Oye, pero no la dije, la pensaste. Eso es a donde se refiere Cristo. La actitud que tú tienes, lo que sientes en tu corazón, ya desde ahí estás pecando. El hecho de simplemente no decir la palabra, pues para los demás quizás, oye, no, yo no lo escucho que diga ninguna mala palabra, pues tú no lo escuchas, pero sabes que trae un vocabulario ahí en su corazón bien amplio y que Dios lo escucha todos los días, ¿no? Cada vez que salimos apresurados de la casa, en la calle, vamos manejando, que es ahí donde se ponen las pruebas más fuertes, ¿no? Y de repente nos dan un cerrón y ¡híjole! ¿Ok? Entonces, el hecho de que no matemos físicamente no quiere decir que nunca hayamos matado. Cuando tú sientes odio, es decir, para que el acto de matar a una persona se consume, primero tuviste que haber sentido odio por esa persona. Ya el acto de asesinar a alguien es la consumación de un odio que se llevó a cabo primero en tu corazón, ¿no? A veces nos guardamos por cuestiones morales, porque dices, no quiero ir a la cárcel, entonces obviamente no voy a cometer un asesinato. Pero ya desde el momento en que tú estás odiando a esa persona, ya la mataste en tu corazón. ¿Okay? Fíjense cómo es muy alto el estándar de Dios. Por eso el hombre es imposible que lo cumpla. Ahí mismo en Romanos 7, no es cierto, ahí mismo estábamos en Mateo, vamos a regresarnos a Romanos nuevamente, en el capítulo 7 y versículo 7, porque a lo mejor tú estás preguntándote, pero entonces, si la ley no me salva, entonces ¿para qué la dio Dios? ¿No? Entonces, ¿la ley es la que me hace pecar? No. La ley es la que me ayuda a ver y a conocer mi condición de pecado. Me ayuda a ver lo que quizás a veces exteriormente no se ve. O me ayuda a ver una realidad que yo ignoro. Dice que la ley es la que le ayuda al hombre a ver su pecado. El hombre no puede conocer el pecado sino hasta que conoce la ley. Dice Pablo, porque si la ley no dijera no matarás, no codiciarás, entonces yo no sabría lo que es matar y lo que es codiciar.
Cuando veo la ley y veo que matar, robar, mentir, fornicar, adulterar, todo eso es pecado, entonces veo a mi interior, en mi corazón, que todo eso ahí está y que lo he hecho. Por lo tanto, la ley me hace culpable, hace evidente mi condición. Entonces, hasta ahí es para lo que nos ayuda la ley, a conocer, a entender el pecado. ¿Qué dice Romanos 7:7? ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Verdad? A lo mejor tú has platicado con alguna persona que se cree justa, ¿no? Habemos muchos. Digo yo, en mi caso, yo también me creía antes de conocer a Cristo. Como dicen algunos, no hombre, este no mata ni una mosca, se va a ir al cielo con todo y zapatos. No. Cuando me muestran a mí la palabra, me ayuda a ver cuál es mi condición delante de Dios. Yo pensaba que era una buena persona, que no le hacía mal a nadie. Pues yo nunca he matado, nunca he cometido un crimen, nunca he robado. Bueno, sí, cositas pequeñas, pero un chicle, un lápiz, cosas así. Pero al final no importa el valor de lo que robes. Así sea un peso, es el acto, es la actitud de tomar algo que no es útil. Esa es la cuestión que Dios condena, la actitud, no el valor de lo que tomes, ¿no? Entonces dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces tú quieres ayudarle a una persona que se cree justa a ver cuál es su verdadera condición, muéstrale los mandamientos. Muéstrale que Dios dice, no matarás. Y es probable que te diga, yo nunca he matado. Pero ¿qué dice Jesucristo? Que cualquiera que le llame fatuo a su hermano, cualquiera que sienta odio sobre alguien, ya lo mató en su corazón. No mentirás, ahí caemos todos, ¿no? La ley dice también, no cometerás adulterio, ¿verdad? Y dice Jesús, mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer y la codiciare, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ahí también la mayoría caemos. O sea, es decir, que tú veas a alguien más allá de simplemente admirar su hermosura, porque se vale, así como tú ves una flor y dices, qué hermosa flor, tú puedes ver a una mujer o a un varón y decir, qué guapo, qué hermosa, pero hasta ahí. Pero cuando tu mente empieza a ir más allá y a imaginar cosas, ahí es donde se pervierte y se convierte en pecado. Entonces dice el Señor, ya adulteraste en tu corazón. ¿Sí? Entonces dice que la ley es la que nos ayuda a entender y a conocer nuestro pecado. Entonces, el propósito de la ley no fue realmente para que la cumpliésemos, porque no podemos, ¿no? Porque no hay nadie que la pueda cumplir. Y eso también lo dice el Señor. Vamos a leer dos versículos. Eclesiastés 7:20, uno del Antiguo Testamento. Eclesiastés 7:20. Y luego vamos a buscar también Santiago 2:10. Porque fíjense cómo, ¿se acuerdan que les dije? Este es un examen donde o sacas 10 o no pasas. Eso es lo que nos dice Santiago en el capítulo 2, versículo 10. Y Eclesiastés 7:20 es un versículo también que podemos usar mucho cuando compartamos a alguien, para hacerle ver a cualquier persona que no hay ninguna persona que pueda hacer el bien y nunca pecar. Entonces, ¿qué dice Eclesiastés 7:20? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo en la tierra que siempre haga el bien y nunca peque. No hay. Piensa en la persona más buena que te puedas imaginar. La que menciones, la que sea. El Señor dice, aún esa persona pecó. No hay en la tierra alguien que pueda vivir toda su vida sin pecar. Entonces, ¿cuántos pecados necesita el hombre para ser un pecador? A lo mejor esa es la siguiente pregunta. Si he cometido pecados,
pero también he hecho cosas buenas. Entonces, eso quiere decir que se compensan, ¿no? Es como poner una balanza. Hice algo malo, se inclina la balanza. Entonces voy a hacer algo bueno, se inclina la balanza. Hice cosas malas, otra vez, hago cosas buenas, se regresa. Entonces un como vaivén, ¿ok? ¿Y cuál es tu balance al día de hoy? ¿Para dónde está inclinada esa balanza? ¿Sabes? No hay manera de saberlo. Entonces, ¿qué dice Santiago 2:10? Para que sea el Señor quien nos conteste esa pregunta. ¿Cuántos pecados necesito cometer para ser culpable de juicio? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Cómo ves? Es alto, el estándar de Dios es muy alto, ¿no? Por eso la ley nos ayuda a mantener un estándar con nuestro prójimo, ¿no? La ley escrita, pero la ley espiritual nos ayuda a tener un estándar vertical. ¿Qué figuras se forman? Aquí y aquí, la cruz, ¿no? Pero el estándar de Dios es mucho más alto. Si buscamos vivir conforme al estándar de Dios, créanme, vamos a seguir fallando, ¿eh? Y no se desalienten por eso, porque gracias a Dios por Cristo, gracias a Dios por la confesión de pecados. Pero ojo, no practiques el pecado. Una cosa es tropezar, caer por omisión, por ignorancia, por error, porque todavía vivimos en un cuerpo carnal, ¿no? Que está habituado al mal, y a veces tropezamos y caemos. Y Dios nos dice que si tropezamos, confesemos nuestro pecado, y Él es justo también, ¿no? Para limpiarnos de nuestro pecado, y podemos seguir sin encubrir. Es decir, tan presto como pequemos, en ese momento arregla cuentas con Dios, ¿no? Se te salió un mal pensamiento, lo que sea, en ese momento, Dios, perdóname y ayúdame con esta debilidad que tengo. Y la que sea, o sea, tú nómbrale. Cada uno de nosotros tenemos lo que se conoce como pecados dominantes, ¿no? Hay cosas que dices, es que ¿cómo batallo para dejar esto? Ese es un pecado dominante, ¿no? Bueno, ora a Dios para que te ayude. Pero ¿sabes cuál es la mejor manera de desplazar, de quitar todas estas cosas a las que estamos habituados? Llenándonos de la palabra de Dios. Es decir, la única manera de que una cosa sea desplazada es que venga otra y ocupe su lugar. Mientras tú no desplaces esto, mientras tú no busques llenar ese espacio con otra cosa, ahí va a seguir. Entonces la única manera es acercándonos a Dios y llenándonos de su palabra, para que vaya quitando todos esos malos hábitos y todas esas cosas que brotan también naturalmente en nuestro corazón. Entonces, dice Santiago, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, imagínense que la ley es como una cadena de 10 eslabones. El eslabón de arriba está sujeto del techo y en el eslabón de abajo está sujeto tú. ¿Cuántos eslabones se tienen que romper para que tú caigas? Con uno. Con uno que se rompa, caemos. Entonces, este examen o saco 10 o no lo paso. Entonces, si somos sinceros, nadie lo pasa. Ahí es donde encontramos la necesidad de un Salvador. La ley nos ayuda a ver nuestra necesidad de ir a Cristo, porque no podemos salvarnos a nosotros mismos con buenas obras o con buenas cosas, ¿no? Entonces, Dios dio la ley para que el hombre pudiera ver cómo es su condición ante los ojos de Dios. La ley fue para que conociéramos el pecado. De lo contrario, ¿cómo conoceríamos el pecado? Dice Pablo ahí en Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y fíjese lo que dice, por eso les comentaba yo, si tú le estás testificando a una persona que se cree justa, que no es mala, bueno, dice,
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Tú preséntale los 10 mandamientos a la persona y mira, va a cerrar su boca. No hay manera de defenderte ante la ley de Dios. No hay, porque la ley de Dios va a ayudarle a esta persona a hacer evidente el pecado que hay en su corazón. Va a ser manifiesto su pecado. ¿Ok? Entonces, ese es el propósito de la ley. Ayudarnos a ver nuestra condición. Ayudarnos a ver nuestra necesidad de un Salvador. A conocer qué es el pecado delante de Dios. Ese es el propósito de la ley. Ahora, vamos a ver si los 10 mandamientos son el camino a la salvación. Como tal, los 10 mandamientos no son, ya medio entramos en este tema, en este punto, no son el camino para la salvación. Porque de haber sido así, estos mandamientos no los hubiera dado hasta el tiempo de Moisés y el pueblo de Israel, sino los hubiera dado desde el principio. Se los hubiera dado allá en el huerto del Edén a Adán y a Eva. A ver, Adán, Eva, ya los creé, ya les di todo. Aquí les van estos mandamientos para que perseveren en ellos, los guarden y vivan por ellos para siempre. De haber sido así, de haber sido el camino de salvación, los hubiera entregado desde el principio. Sin embargo, no fue así. Fue hasta que se generó, se llevó a cabo la creación de aquella promesa que le hizo Dios a Abraham, de que de él saldría un pueblo, ¿no? De ese pueblo iba a ser el pueblo elegido de Dios, y a ese pueblo Dios le dio este estándar de vida para diferenciarse, porque la ley no solamente se resume a los mandamientos, se resume también, o se amplía también a fiestas solemnes que tenían que hacer, los sacrificios, votos, la alimentación que debían de tener. Había animales que podían comer, otros animales que no, y bueno, una serie de cosas que no vamos a entrar en detalle ahorita, pero son bien interesantes conocerlas, porque tú ves realmente digamos un estilo de vida bajo la ley, y era tremendo, ¿eh? Yo no me imagino cómo vivir bajo ese régimen de la ley. Gracias a Dios por Cristo, la verdad. Entonces, no pudieron ser el camino de salvación si no se hubieran dado desde el principio. ¿Qué dice Gálatas 3:10? Vamos a escuchar lo que el apóstol Pablo dice allá en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, créanme, hay personas que así lo piensan. Si yo creo que no haciéndole daño a nadie, no robando, no mintiendo, no esto, no aquello, no lo otro, o ayudando a las personas, haciendo el bien, dando a los pobres, pues dándoles limosna, al hambriento dándole de comer, eso es bueno, créeme. No hay nada de malo en eso. De hecho, dice Dios en su palabra que las buenas obras Dios las puso de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Es decir, Dios quiere que hagamos buenas obras, sí, pero no es para recibir el perdón. Las buenas obras no nos salvan. Ese es el camino que tú debes de hacer y de vivir cada día, haciendo el bien a los demás, ¿sí? Esa es la manera en la que Dios quiere que tú andes todos los días, ¿sí? Pero si tú crees que por vivir de esa forma vas a recibir puntos, ¿no? Hoy le diste de comer al hambriento, 5 puntos a tu favor. Hoy ayudaste a otra persona con dinero, con medicinas, otros 5 puntos, ¿no? Hoy hay muchos puntos acumulados. Pero luego se viene la otra pregunta: sí, pero también hacemos cosas malas.
Entonces no es como que te doy puntos y te quito puntos, no. Simple y sencillamente busca hacer el bien, ¿sí? Pero necesitas ir a Cristo, porque de lo contrario, si tú crees que por hacer estas buenas obras vas a recibir el perdón, entonces dice que eres maldito. ¿Por qué? Porque tú estás dependiendo de las cosas que haces para salvarte. Y Dios dice que estás maldito. Tremendo, o sea, es muy fuerte esto, pero al final nos ayuda a ver otra vez nuestra necesidad de un Salvador, la importancia que tiene Cristo en nuestra vida y en nuestra eternidad. Entonces, ¿quiénes son los que están bajo la ley? Vamos a ver lo que Pablo allá en Primera de Timoteo nos dice, ¿quiénes son los que están bajo la ley? Tú me podrás preguntar, ¿habrá personas que vivan bajo la ley? Sí. Ellos no lo saben. Es otra cosa. Ellos no lo saben, pero el hecho de que no lo sepan no significa que están justificados. Una vez alguien al que le compartía, yo le ponía el ejemplo de cuando tú vas a un país extranjero, rentas un coche y de repente un federal te detiene porque llevabas las luces apagadas. Pues era de día, normalmente con sol y de día uno no usa las luces del carro. Pero sin embargo allá, por reglas de tránsito, dice que todo coche debe de transitar con las luces prendidas. Entonces yo, ignorante de esa ley en ese país, conducía con las luces apagadas, el federal me detiene, yo le digo, federal, ahí usted disculpe, no soy de aquí, no conocía esa regla, entonces pues me disculpa, lo disculpo, pero la infracción se tiene que pagar, porque la ley de aquí dice eso. Entonces, el que yo ignore esa ley no me exime de la culpa. ¿Sí se fija? Entonces, aunque yo no conozca el pecado, o lo que es pecado, no me exime del juicio que viene de Dios. Entonces, estos son las personas que están bajo la ley. Primera de Timoteo 1, del 8 al 10. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Antes de Cristo, o cualquier persona que no ha nacido de nuevo, que no ha recibido a Cristo en su corazón, está aquí, en uno o en otro. Ahí donde dice impíos. ¿Qué es un impío? Es aquel que no tiene a Dios. Pues si tú no has nacido de nuevo, si Cristo, Dios, no está en tu corazón, no está en tu vida, al no estar, no tienes a Dios, entonces eres un impío. Entonces, de una u otra manera, ahí caemos. Dice, transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, ahí caemos todos. Para los irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Lo que Dios dice en su palabra. Todo aquel que no sigue, que no hace, que no vive lo que dice la Biblia, entonces está oponiéndose a la sana doctrina. Hoy en día hay muchas sectas que se oponen a la sana doctrina. Usan la Biblia para compartir, para testificar. Usan la Biblia o usan una versión de la Biblia para esto. Entonces hay muchas sectas que hoy comparten con la Biblia, pero la Biblia solamente usan ciertas partes, ciertos elementos o ciertos versículos para que, torciendo esas escrituras, puedan ellos meter su doctrina equivocada, ¿no? Entonces, mire lo que dice aquí y lees el versículo. Sí, dice, bueno, lo que Dios quiere decir, y sacan otro escrito. Entonces, te hacen entender de una forma equivocada lo que la palabra de Dios dice. Una vez alguien dijo, leer un texto
sin el contexto se convierte en un pretexto. Entonces, hay que leer toda la Biblia. Por eso cuando tú conoces la Biblia, cuando la estás estudiando, cuando la estás leyendo y viene alguien y te dice algo diferente a esto, tú te vas a dar cuenta. Hay algo que no está bien en lo que él está compartiendo. No es la sana doctrina. Gracias a Dios que no somos los únicos que también compartimos la sana doctrina. Pero hoy hay muchas sectas, los testigos de Jehová, los mormones, la iglesia del séptimo día y bueno, muchas que comparten con la Biblia, pero que adicionalmente a esto tienen otros libros o revistas. Eso es lo que pervierte esto, ¿no? Que empiezan a meter esas gotitas de veneno que terminan contaminando toda la palabra. No todo el que predica con la Biblia es cristiano, ¿no? O tiene la sana doctrina. Entonces, la ley está hecha para ellos. Ellos son los que están bajo la ley. Toda esta lista que vimos. Entonces, no hay esperanza en la ley para salvación. Pero entonces, ¿la ley es mala? Ya lo vimos. No. La ley es santa, es pura, es espiritual. Y los malos somos nosotros. Lo único que la ley hace y busca es hacer evidente mi maldad. Aunque lo ignore, la ley me ayuda a reconocer mi maldad, mi pecado. Aquel que quiera salvarse por la ley tendrá que cumplirla cada día por el resto de su vida. ¿Puede ser esto posible? Ya dijimos que no. Si esto fuese así, entonces Cristo murió en balde. Si yo me puedo salvar por mis buenas obras, entonces ¿para qué murió Cristo? Y esto lo dice Pablo en Gálatas 2:21. Vamos a leer. Pablo, cuando hace referencia a esto, que si por las obras de la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Cuál era el sentido de que Cristo muriera si me puedo salvar por lo que haga? ¿Qué dice Gálatas 2:21? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No tenía sentido entonces que alguien tomara mi lugar para morir si yo puedo salvarme por lo que haga, por cumplir la ley. Tiene que haber un propósito. ¿Por qué murió Cristo? Pues precisamente ese fue el propósito, ayudarte, salvarte, porque la ley no es algo que te va a ayudar a salvarte. Entonces, la ley solamente me ayuda a entender mi condición de pecado delante de Dios y me ayuda a entender mi necesidad de un Salvador. Entonces, una vez que leo la ley y que me doy cuenta de mi pecado, volteo a buscar, ¿no?, ¿quién puede ayudarme? Y en ese momento sale Cristo. Yo vine a morir por ti. Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Él fue el que nunca conoció pecado, nunca, desde que nació. Por eso la necesidad de que Cristo naciera de la forma tan particular en la que nació. O sea, Él no nació de una unión entre un hombre y una mujer, sino que Dios puso esa semilla en María, sin la intervención de José, porque si José hubiera intervenido, el pecado hubiera sido transmitido. Entonces Dios, haciendo a un lado a José, pone en María su semilla, limpia, pura, sin pecado. Lo que está engendrando María fue engendrada de un padre y una madre. María como tal recibe el pecado, ¿no? Pero Dios, al poner esa semilla en María, el ser que se creó en su vientre no recibe ese pecado, porque su Padre es celestial, es Dios. Entonces, el ser que nace de María, no María, ojo, el ser que nace de María es sin mancha, puro, limpio, sin pecado. María misma dice que ella reconoce a Dios como su Salvador. Es decir, María también necesitaba de un Salvador. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. María es un personaje maravilloso. Es una mujer a la que Dios escogió para traer a su Hijo al mundo. Pero eso no le da a ella un lugar especial, y menos. Es decir, le da un lugar especial, sí, como mujer, como una criatura de Dios escogida para traer al Salvador. Pero no es un
no debe de ser ella un objeto de servirle o de darle culto o de adorarlo, ¿no? Simplemente entender que fue una mujer maravillosa y especial que Dios escogió. Lo importante no era ella, lo importante fue el ser que vino por medio de ella. Ese es nuestro Salvador, a ese es al que debemos de ver, a Cristo. Porque si dejamos de ver a Cristo y nuestros ojos se voltean a otro, dejamos de ver a nuestro único Salvador. Y dice la palabra, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuál es el único mediador entre Dios y los hombres? El que está en medio, Jesucristo. Fíjense cómo otra vez se vuelve a formar la cruz. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién está en medio? Él es el único, no hay otro mediador. Entonces, dice Pablo, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Nosotros, como seres humanos, siempre buscamos otro camino, ¿no? Porque el camino que Dios nos ha dado nos incomoda. Nos incomoda porque queremos hacerlo a nuestra manera. Nos incomoda porque lo hacemos en nuestras fuerzas. Nos incomoda también, y esto es lo que ocurre la gran mayoría de las veces, porque no queremos dejar el pecado a un lado. Entonces, como no quiero dejarlo, me cuesta trabajo andar en este camino, en esta forma de vida. Me cuesta trabajo porque no quiero soltar esto. Y el Señor dice, déjalo ir, porque mientras estés atado a esto, no estás salvo, no eres salvo. Tienes que dejarlo ir, aceptar a Cristo, ¿no? Desechando toda esa vida de pecado, haciendo un lado y prácticamente renunciando a ese pecado y entrar en una nueva vida, ahora enseñado por Cristo. Y es un proceso, no es algo que se dé de manera inmediata y automática en cuanto al cambio. La salvación es inmediata, es así, cuando tú depositas tu fe en Jesús, tú obtienes la salvación. Si lo aceptaste con fe y genuinamente, no por el simple hecho de haber dicho una oración, ya con eso estás salvo. No es solo decir palabras, sino es tu actitud hacia Dios y confesándolo con tu boca. Por eso dice en Romanos 10, 9 y 10 que cualquiera que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón. Porque ¿de qué habla la boca? De lo que hay en el corazón. Si en mi corazón hay una actitud de entristecimiento por mi pecado, por mi vida apartada de Dios, y viene un arrepentimiento y un anhelo genuino de pedirle perdón a Dios, entonces mi boca es lo que va a decir y lo va a confesar. Dios, perdóname por mi pecado, perdóname por mi vida apartada de ti, por mi ignorancia de la palabra, por mi vida de pecado. Ahora quiero empezar una nueva vida, Señor. Te estás entregando a Él. Eso es lo que Dios ve nuevamente, tu actitud. Porque el simple hecho de sí, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados y ayúdame, y estoy agarrado al pecado, ayúdame a dejar mi pecado, ayúdame, pero no lo suelto. Entonces Dios no te puede salvar de esa forma, tienes que soltarlo y entregarte a Él. Entonces, el hombre siempre busca otro camino, otras formas. Debe de haber otra forma, dice. No puedo creer que el Señor limite la salvación solamente a un camino. Mi Dios, algunos dicen, mi Dios es un Dios de misericordia, que haga lo que haga, Él me va a perdonar. Él no me va a mandar al infierno. ¿Y sabes qué? Tienes razón, tu Dios no te va a mandar al infierno. ¿Sabes por qué? Porque tu Dios no existe. Es un Dios que tú te has creado en tu cabeza. Eso es idolatría. Es un Dios que lo has acomodado a tu manera, a tu conveniencia. Mi Dios es así, mi Dios es asá, mi Dios. Sí, es tu Dios, es un Dios imaginario. Pero el Dios de la Biblia, que es el que estamos conociendo, ya vimos cuál es su estándar. Es un estándar muy alto que no podemos cumplir. ¿Quién lo puede cumplir solamente? Cristo. Entonces, cuando Cristo entra a tu corazón, dice la palabra que Dios te ve como si nunca hubieras pecado. Al que ves a Cristo. Cuando tú mueras y estés en la presencia de Dios,
Si Cristo está en tu corazón, vas a poder entrar. Si no está Cristo en tu corazón, así traigas todas tus buenas obras, todas las cosas que hiciste, no entras. No sé si han recibido por ahí, me llegó a mí por Facebook un pequeño videito, donde se supone que está la entrada al cielo y hay una balanza y están dos personas recibiendo a los que se supone que ya fallecieron. Entonces llega con sus carpetas donde están anotadas todas las cosas que hicieron en su vida y las entregan a estas dos personas. Entonces las ven y dice, oye, fascinante, muy bien, a ver, bueno, pásala. Entonces pasa la báscula y en la báscula dice malo y bueno. Entonces la flechita se levanta así cuando se pesan y se cae. Malo, no pasa, pásale para allá. Y así van pasando varios. Y luego llega uno, los folders eran o color verde o color rojo, creo. Entonces pasa uno así, bien agüitadito con su folder rojo y se lo entregan. Y lo ven y dicen, hijo, no. Entonces, bueno, pásale a la báscula. Entonces, donde él va a dar un paso a la báscula, se ve que alguien lo detiene. Y es otra persona y dice aquí en su camisa, dice Jesús. Entonces, Jesús le da su legajo a estas personas y le dice, bueno, pásale tú. Entonces es Jesús el que se sube a la báscula y lo, bueno, ¿no? Y todos los demás, no, eso no es justo, ¿por qué? Bueno, y dicen ellos, si supieran que es por gracia y no por obras. Pues me encantó porque explica muy bien lo que es la salvación. Entonces la persona es llevada por Cristo a la otra entrada, ¿no? A la entrada al cielo. Se quedan todos enojados ahí porque no pasaron. Pero bueno, eso es lo que hace Cristo. Él toma nuestro lugar en esa balanza. Y Él es el único que está 100% inclinado al lado de perdón, al lado de salvación. Entonces, ¿qué dice Juan 10:1 y Juan 10:9? En cuanto a los caminos que la gente a veces busca. Oye, ¿habrá otra forma de salvarme? ¿Habrá otro camino? Tiene que haber otra forma. O sea, no puede ser que Dios solamente haya dejado un solo camino. Eso sería muy egoísta. ¿Por qué uno? ¿No? Bueno, Él es Dios. Él es el que nos creó. Él es el que estableció las reglas del juego. Y lo que Él dice al respecto de esto es lo que vamos a leer a continuación. Juan 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿No? El que entrare por otra puerta, ¿no? O por otra parte al redil, dice, ese es ladrón y salteador. Tienes que entrar por la puerta. Y dice Jesús, yo soy la puerta. No hay otra manera. No es por lo que hagamos. Y Juan 14:6, ahí mismo adelantito, en el capítulo 14:6, Él se describe como la puerta y también se describe como el camino, como la verdad, como la vida. ¿Por dónde puedo entrar? ¿Dónde está esa puerta al cielo? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad en medio de tanta mentira? Porque todo el mundo dice tener la verdad, todos. Allá afuera tú les preguntas, y ya sea el católico, el testigo de Jehová, el mormón, el musulmán, el budista, al que le preguntes, todos ellos viven en su verdad. Pero ¿cuál es la verdad? Fíjense, la, en singular, no es una de las verdades, como si hubiera varias, es una sola. ¿Y quién es? ¿Dónde está? Bueno, ahí el Señor Jesucristo lo responde. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿no? Y en Hechos 4:12, este versículo me encanta también porque fue cuando ya los discípulos, después de que Jesús es ascendido al cielo, los discípulos empiezan a compartir y a testificar todo lo que aprendieron. Entonces a ellos les quedó algo muy claro. En el Antiguo Testamento decía que todo aquel que invocara el nombre de Jehová
será salvo. Así dice el Antiguo Testamento. Todo aquel que invocaba a Jehová era salvo, ¿no? Y de hecho hay muchos pasajes donde leemos que invocaban a Jehová, y los hombres empezaron a invocar a Jehová, y otro personaje invocó a Jehová, invocó. Entonces, ¿qué es eso de invocar el nombre de Jehová? Es cuando tú te acercas a Él, y te acercas a Él con una actitud humilde, arrepentido, y le pides perdón, reconociendo tu pecado. Entonces, en el Antiguo Testamento era invocar el nombre de Jehová, y en el Nuevo Testamento a los apóstoles les quedó muy claro, porque para ellos había un solo Dios, no había varios, no había diferentes dioses, era uno solo. ¿Quién era Jehová? Y ellos tenían claro que el que invocara el nombre de Jehová sería salvo. Pero luego vemos que a Pedro le quedó claro quién era Jesús. ¿Y qué pasaba si invocabas el nombre del Señor o el nombre de Jesús? ¿Qué dice Hechos 4:12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí está hablando de Cristo. Si tú lees el contexto, que eso es lo que yo les voy a pedir. Cuando aquí se comparte la palabra, sea Víctor, sea yo, sea Arturo, sea el que sea, lo que estamos estudiando, léanlo en su casa, ¿sí? Vayan y profundicen más. A ver, este versículo que nos compartieron, ¿qué dice? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el contexto en el que este versículo se está presentando? Porque eso te va a ayudar a tener un mejor entendimiento de lo que aquí estudiamos. Aquí lo compartimos, y entre semana ve y profundiza. Y si tienes dudas, aquí las podemos aclarar. ¿Ok? Entonces, dice, en ningún otro hay salvación. Entonces, el que invocare a Jehová iba a ser salvo. Y dice, el que invocare a Cristo va a ser salvo. Y si nomás hay un solo Dios, entonces ¿quién es Cristo? Pues Dios. Él es Jehová. Él es Dios hecho hombre, es Dios que anduvo entre nosotros, es Emmanuel, ¿no? Es el Rey de Reyes, el principio y el fin, el alfa y la omega. Hay tantos versículos maravillosos que demuestran la divinidad de Cristo, pero hay doctrinas equivocadas que se rehúsan a creer que Cristo es Dios, y que el infierno no existe, y que Cristo es el arcángel. Bueno, tantas cosas, pero estudiando la Biblia vamos a ayudar a reconocer todos esos errores y a compartir nuestra fe, ¿no? con aquellos que están viviendo una doctrina de error, pues con la palabra poder alcanzarlos para Cristo. No contienda, no ponernos a ver quién sabe más, tú o yo, no, sino mira, esto es lo que yo he aprendido, lo que he estudiado, y lo compartimos. ¿Para qué? Para ver si podemos alcanzarlos para Cristo. Hay que aprovechar esas oportunidades cuando de repente llegan y tocan nuestra puerta a compartirnos doctrinas equivocadas. Ahora, como tercer punto y último, la relación de los 10 mandamientos en la vida de un creyente. Ok, yo ya recibí a Cristo, ya soy salvo. Los 10 mandamientos entonces ya no significan nada para mí. No. La ley demanda justicia, y la ley persigue a los que infringen, a los que cometen delitos. El pecado debe de ser castigado en la persona que cometió dicho pecado. Y el pago del pecado, dice Romanos 6:23, es la muerte. Ese es el pago del pecado, la muerte. Entonces, dentro de la justicia humana, el hombre pide justicia en aquel que comete algún delito para que pague. Pero cuando se trata de nosotros y la ley de Dios, buscamos excusas para justificarnos. Nadie escapa de la justicia. Se busca al criminal y se trae donde se encuentre. ¿Sí o no? O sea, imagínate tú que una persona cometió un crimen, el que tú quieras, una violación, un asesinato, un homicidio, robó un banco, etc. Lo cometió. Se va y resulta que pues pasa el tiempo, pasan los años, y esta persona de alguna manera se reforma, ¿no? Cambia, se casó, ya cambió su manera de pensar, tuvo hijos, ahora se entregó a sus hijos, ya su vida de ladrón pasó a la historia. Pero ahí está, en su corazón, porque su conciencia, esa es la ley que Dios escribió en nuestros corazones. Es decir, aunque no conozcamos los mandamientos,
tenemos algo en nuestro interior que se llama conciencia, es decir, con conocimiento. Cuando tú mientes, lo haces con la conciencia de que estás mintiendo. Cuando tú sientes odio, lo haces con conocimiento de que estás odiando. Entonces, esa ley que Dios escribió en nuestros corazones es la que nos ayuda a quedar injustificados. Por eso dice el Señor que los que viven por la ley o con la ley van a ser condenados por la ley, y los que viven sin ley, es decir, sin la conocen, también van a ser enjuiciados aunque no conozcan la ley, porque por eso Dios puso algo en nosotros que se llama conciencia. Aún la persona más apartada allá en el África sabe que matar es malo, sabe que mentir es malo, sabe que tomar a la mujer de su prójimo es malo, lo saben. ¿Quién se los dijo? ¿Quién se los explicó? Es la ley escrita en el corazón del hombre. Es la conciencia, es esa vocecita que te está diciendo, no lo hagas, y lo haces, y te queda ahí esa conciencia de que hiciste algo malo. Entonces, al final esta persona se regeneró, pero lo están buscando. Entonces, de repente lo agarran, él va con su niño y con su esposa en la calle, ahí está, lo reconocen por el retrato hablado y lo agarran y se lo llevan ante el juez. Y el juez le dice, señor fulano, está aquí porque usted cometió un robo hace 20 años. ¿Cómo se declara usted? Señor, me declaro culpable, sí, yo lo cometí, pero déjeme decirle algo, ya cambié, ya soy otra persona, me casé, tuve hijos, ahora me dedico a ellos, ya no robo. ¿Tú qué crees que le va a decir el juez? Señor, lo felicito, qué bueno, me da mucho gusto, pero ¿sabe qué? Eso aquí es irrelevante. Aquí usted no está por las cosas buenas, sino aquí está usted por lo que hizo. Entonces usted va a pagar por ese delito que hizo, no por las cosas buenas que haga, ¿no? Eso aquí no tiene nada que ver. Qué bueno que usted ya se casó, pero usted está aquí por su delito. Se declaró culpable, va para la cárcel o pague la fianza. No tengo para pagar la fianza. Entonces va a ir a la cárcel. Y en ese momento entra Jesucristo y le dice, yo voy a pagar por él. ¿Pero cómo? Sí, yo voy a pagar por él. Aquí está el cheque, ahí está el pago. Entonces le pregunta al Señor, ¿acepta usted el pago que está dando esta persona por usted? No, no lo acepto. Yo voy a pagar mi condena. Eso hacemos a veces cuando rechazamos a Cristo. No, yo voy a pagar mi condena. Oiga, son 50 años, usted ya tiene edad, no la va a librar. No, yo la pago. Bueno, cuando tú rechazas el Evangelio, eso es lo que estás haciendo. Pero cuando dices, acepto el pago, ¿ok? Entonces, usted cometió el delito de robo, pero alguien pagó su fianza. Entonces, aunque usted es culpable de su pecado, el pago que la ley requiere fue pagado, cubierto por Cristo. Queda usted libre. Maravilloso lo que el Señor hace. Esa es la gracia. El Señor pagó. La salvación no nos cuesta a nosotros, le costó a Él. Entonces, nadie va a escapar, Ahí se va, donde esté el pecado, ahí es donde se va a llevar a cabo la justicia. Por eso es importante que Cristo esté en nuestro corazón, ¿no? Dice la palabra que después de la muerte viene el juicio. En Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Inmediatamente, es decir, cuando tú partas de este mundo, tú cierras tus ojos y los vas a abrir, vas a despertar donde tú hayas tomado tu decisión de despertar. Si aceptaste a Cristo, despiertas en el cielo. Rechazaste a Cristo, despiertas en el infierno, ¿no? Entonces, una vez muerta la persona, la ley ya no puede hacer nada, ¿no? Sino al contrario, la ley nos va a juzgar. Tú no recibiste a Cristo, entonces te voy a decir, la persona que despierta en el infierno va a decir, ¿por qué estoy aquí? Si yo hice cosas buenas,
Yo ayudé, yo iba a la iglesia, es más, yo me reunía, llevaba mi Biblia, leía los versículos, ¿no? Atendía ahí, no fallaba los domingos, hacía buenas obras, regalaba folletos, sí, pero nunca naciste de nuevo. Nunca recibiste a Cristo en tu corazón. Aquello que dijiste, lo dijiste de dientes para afuera. Realmente nunca Dios vio un corazón contrito y humillado. Eras otro religioso. Esa es la religión. De nada sirve sentarnos aquí, escuchar la palabra, decir que todo es muy bello, etc. Y salimos y seguimos siendo los mismos. No, tenemos que vivir una nueva vida. Una nueva vida. ¿Y cuál es esta nueva vida? ¿Tú quieres conocer cuál es esta nueva vida? Te lo voy a dejar de tarea. Ahí en Efesios, para que lo leas. Y el próximo domingo les voy a poner un examen. Es cierto. En Efesios, Pablo habla en Efesios, sí, en Efesios 4, del 17 hasta el 32. De hecho, estuvimos platicando de eso, ¿verdad? El viernes. Fíjese cómo dice ahí el título, el encabezado de esa fracción, desde el 17 hasta el 32. ¿Qué dice ahí arribita? En algunas Biblias dice, la nueva vida en Cristo. Si tú dices, bueno, ¿cómo debo de vivir? ¿Cuál es esa vida? ¿Qué características tiene esa nueva vida, esa forma de vivir? ¿Cuál es? Lee esa porción del 17 al 32 y ahí está la forma en la que Dios quiere que vivas. ¿Ok? Pues anótenlo ahí para que lo estudien. Efesios 4, del 17 al 32. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos estar felices porque como tal, en un creyente, la ley que nos condena, la ley condena al pecador. Ahora como cristianos, la ley ya no tiene un efecto negativo en nosotros. Es decir, la ley ya no nos puede condenar. ¿Por qué? Porque ya recibimos a Cristo y Él es el pago por nuestro pecado, que era lo que la ley era o servía para manifestar nuestro pecado. Entonces, cuando tú recibes a Cristo, esa ley prácticamente ya no tiene ninguna injerencia en ti. No quiere decir que ya puedes matar, puedas mentir, no. Aquí es, ¿cuál es ese ejercicio que la ley va a tener en tu vida? Cuando tú mueres sin Cristo y estás delante de Dios para ser enjuiciado, Él no te va a decir qué cosas buenas o qué cosas malas hiciste, no. Él te va a decir, ¿sabes por qué estás aquí en el infierno? Porque no me pusiste en primer lugar, porque tuviste otros dioses delante de ti, porque mentiste, porque hurtaste, porque fornicaste, porque adulteraste, porque todos. Por eso estás en este lugar. Y muchos dicen, pero Señor, yo hice en tu nombre muchos milagros, hice muchas cosas, hice. ¿Y qué les dice Él? Nunca os conocí. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Porque conocer al Señor no es religión. Conocer al Señor, otra vez, es una actitud. Es tu actitud lo que le importa al Señor, la actitud que tú tienes hacia Dios, hacia Él, hacia su palabra, hacia sus principios. No, esto no es religiosidad. No es vivir una vida, alguien me lo dijo y me gustó mucho esto, no es vivir una vida, sino dejar que una vida viva en ti. Y esa es la vida de Cristo. Esa es la diferencia. Una vez dijo nuestro fundador aquí en México, el que fundó, el que inició toda esta obra de G316, México y en el mundo, don Emilio Andrew, dijo, muéstrame a un hombre bien vestido, con buenas obras, con un lenguaje limpio, que ayuda, que beneficia, que hace un montón de cosas, pero no tiene a Cristo en su corazón, y yo te mostraré a un anatema. Es fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona está queriendo sustituir a Dios por sus buenas obras, por sus actos, por su personalidad, por su bondad, por su justicia.
injusticia, por todas esas cosas que disfrazan lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Mentira, odio, blasfemia, etc. Entonces, debemos estar felices porque la ley ya no tiene injerencia en nosotros. El día que estemos delante de Dios, esos mandamientos, esa ley prácticamente es desechada, y lo que ahora nos justifica, no lo que nos condena. ¿Fijas la diferencia? Ahora la ley ya no nos condena, sino que somos justificados por Cristo. ¿Quiere esto decir entonces que podemos hacer lo que queramos? En ninguna manera, sino que ahora vivimos bajo la ley del amor, que esa va más allá. Vamos a leer 2 de Corintios, estamos en Efesios, regrésense tantito a 2 de Corintios capítulo 5, y vamos a leer los versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ya no vivo para mí, sino para aquel que murió por mí. ¿Cómo es vivir para Él, Edgardo? Es buscar hacer su voluntad diariamente, estar en compañerismo, leer su palabra, orar, meditar, testificar, buscando esas oportunidades que siempre hay. Lo que pasa es que no las aprovechamos. Así sea regalar un folleto, ¿no? O así sea sentarnos a compartir con alguien, pero es buscar hacer la voluntad de Dios. Es tu actitud, otra vez, fíjense cómo es tan importante. ¿Cuál es mi actitud hacia Dios, hacia su voluntad, hacia buscar hacer su voluntad con las demás personas, ¿no? Y buscar servirle, no porque sea un esclavo, un siervo de Él, no, le sirvo porque es mi Señor, es mi Salvador, lo amo y quiero hacer su voluntad, quiero ayudarme, quiero buscar cumplir que su obra se haga en la tierra a través de mí, ¿no? Entonces, no nos queda otra salida si pensamos en todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, por amor a nosotros, quien murió y resucitó por nosotros. Él es el que nos mueve y nos guía. 2 de Corintios 13:5, ahí estamos en 2 de Corintios, pero vámonos al último capítulo. Y con esto terminamos. Todo lo que ahorita les comenté es para que reflexiones también, para nuestro aprendizaje, para que aprendamos cada vez más de la palabra. Y como les digo, no nos quedemos solamente en esto, sino en la semana, vayan, lean, mediten la palabra, para que todo esto que hoy vimos realmente se aprenda bien, ¿sí? Porque si nos vamos nada más a lo que aquí escuchamos, créanme que, a ver, la estadística dice, Ulises, ¿cuánto es lo que se retiene? 20% es lo que retenemos. Entonces me voy, y eso es lo que retengo ahorita, pero luego mañana se convierte en el 15, luego pasado en el 10, luego ya llega un momento en que al viernes ya no me acuerdo de qué hablo, pues de qué hablo de los 10 mandamientos, pero hasta ahí. No, pero el domingo viene otro. Hay que estudiar para que reforcemos el aprendizaje y nos quede todo muy claro, ¿no? Entonces, ¿qué dice 2 Corintios 13:5? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mira, dice la palabra de Dios que en aquel día, cuando venga el juicio, Él va a cortar la cizaña, la va a separar del trigo. Si no han leído esa parábola del trigo y la cizaña, esa parábola lo que quiere decir es que en ese reino de Dios, donde estamos todos nosotros, hay salvos y hay inconversos, mezclados. Es decir, hay de los dos. Yo aquí quisiera suponer y creer, y ruego a Dios que así sea, que todos los que estamos aquí somos trigo. Pero dice el Señor que también hay cizaña. Y esa cizaña, dice, será cortada y echada al fuego. Va a haber muchas sorpresas en el cielo, ¿no?
ando buscando a fulanito allá en el cielo, ¿no? Imagínate, oye, fulanito no está. No está, ¿dónde se fue? No lo encuentro por ningún lado. Oye, Señor, ando buscando a tal persona, ¿no la has visto? Él no está aquí. ¿Pero cómo? Si Él era, Él decía, Él hacía, no está, porque no fue salvo. Fue cortado y echado al fuego. Entonces dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Cómo puedo saber si Cristo está en mí? Porque buscas tener compañerismo con Él. Es como cuando tú andas de novio o novia, ¿no? Lo que quieres es pasar tiempo con Él o con ella. Quiero platicar, quiero oír su dulce voz, quiero que me digan cosas bonitas, quiero estar con Él cerca de Él. Bueno, es lo mismo, estar con el Señor. Anhelo su palabra, anhelo orar, anhelo decirle a la gente, busco las oportunidades para compartir. Esas son claras señales de que Cristo, de que Dios está en tu vida. ¿No tienes anhelo por la lectura? ¿No tienes anhelo por leer? ¿Nunca le has dicho a nadie conocido que Cristo es tu Salvador? Examínate. Si Cristo está en tu corazón. Otra vez te repito, el hecho de que vengas aquí. Es que mi esposo es creyente, entonces ya la hizo. Mi esposa es creyente, mi hijo es creyente. No. Esto es individual. Es de cada persona. Cada uno de nosotros dará razón o cuentas a Dios. Cada uno. No va a decir, a ver, familia somuano, pásenle. A ver, ahí está. No. Individual. Tú solo delante de Dios. Y vas a dar cuentas a Dios. Dios va a ver tus obras o va a ver a Cristo en tu corazón. Examinamos. Eso es con lo que quiero yo que se quede. Sería muy triste que todo este tiempo que nos hemos congregado y estudiado la palabra estemos reprobados y hayamos vivido pensando que Cristo estaba en nuestro corazón cuando no era así. Por eso, ese versículo cuando dice el Señor, y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre aquello, en tu nombre, traíamos a Dios en los labios, ¿no? Pero dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, otra vez se fija, la actitud es la que importa, su corazón está lejos de mí. Y su temor de Dios no son más que mandamientos de hombres que les fueron dados. Entonces, examina tu vida y vive conforme a la nueva vida en Cristo. ¿Cuál es esa nueva vida? Lean Efesios 4, 17 al 30. Es más, ¿la leemos? Sí, pero la vuelven a leer en su casa para que la mediten. Vamos a leer Efesios 4 del 17 al 32 y con eso terminamos, ¿ok? Efesios 4 del 17 hasta el 32. Seguidito, no nos vamos a detener, ya lo meditan en su casa. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está el resumen. Ese los dejo de tarea, léanlo, medítenlo y con eso examínate a ti mismo si estás en la fe. Y si no, bueno, toma la decisión. ¿Qué esperas? Esa carpeta de buenas obras no te va a servir. Acepta al que pagó por ti para que sea Él el que suban a la báscula y no a ti. ¿Ok? Vamos a orar. Padre bendito, no cabe duda, Señor, que tu palabra es luz donde hay tinieblas. Y sabemos que tu luz alumbra con mucho poder, Señor, y nos hace ver nuestra necesidad de Cristo. Gracias, Padre, porque nos has permitido poder aceptarlo a Cristo en nuestro corazón y poder tener esa seguridad de que estaremos contigo en el cielo. Pero, Padre, sabemos que necesitamos reforzar cada día, en todo tiempo, tu palabra, tus principios, tus mandamientos, tu voluntad en nosotros para que tú puedas llevar a cabo dicha voluntad en nuestras vidas. Así que, Padre, te pedimos que tú nos des fortaleza, nos des sabiduría, que quites de delante de nosotros todas nuestras debilidades y que nos ayudes a ver todo aquello que esté impidiendo nuestro crecimiento y que tú lo quites del medio, Padre. Ahora yo te pido, Señor, también que si hay aquí alguien que todavía no esté seguro de haberte recibido, que tú traigas convicción a su corazón. Esta es una decisión voluntaria, individual, que cada uno debe de tomar. Así que si tú estás ahí con duda, clama a Dios, haz tu oración con tus palabras. No necesito yo guiarte una oración, simplemente dile a Dios y pídele perdón en tu corazón por tu pecado y empieza a vivir esta nueva vida tomado de su mano. Esta es una decisión voluntaria que yo ruego en el nombre de Cristo, que si tú tienes dudas, que la hagas y te asegures. Gracias, Padre bendito, por este tiempo, por este estudio, por esto que nos permites realizar libremente. Ahora te pido que todo lo que hemos escuchado nos ayudes a ponerlo en práctica y que la semana que iniciamos mañana o a partir de que terminemos este estudio podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Sabemos que hay muchas dudas, Señor, te pedimos que nos des la sabiduría y el entendimiento para que todas esas dudas nos ayudes a aclararlas conforme a tu tiempo. Gracias por esto que nos has enseñado el día de hoy. Despídenos en paz y bendícenos, Padre, y permítenos tener una buena tarde, un buen domingo. Cuida de cada uno de mis hermanos, de sus familias, prospéralos, bendícelos, cumple los deseos y los anhelos de su corazón y dales conforme, Padre, a tu voluntad en ellos. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias a Dios realmente por este tiempo. Y nada más recordarles que, bueno, primero, antes que nada, hay invitados, ¿no? Acá en la entrada, ¿no? ¿Uno? Ah, ahí en la cocina, ¿no? ¿Solo todos de casa? Bueno, muy bien. Recordarles que el próximo domingo 12 de marzo nos vamos a reunir allá en el Four Points. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a Alfredo, que es el pastor de G316 allá en Toluca. Allá va a estar Rubén también y vamos a estar prácticamente todos reunidos para seguir escuchando la palabra y el mensaje que haya preparado Alfredo para nosotros. Y también el 26, 25, que cae el último domingo de este mes, 25, nos vamos a volver a ver allá. Entonces el 12 allá y luego el siguiente domingo nos vemos aquí y luego son dos o es luego el que sigue otra vez. El 26. Ok, calendario. Y es uno nada más en medio, ¿verdad? Ok, entonces nos vamos a ver allá en el Four Points el próximo domingo. Luego, el siguiente domingo nos vemos aquí y luego el siguiente domingo nos vemos ahí. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué más? Bueno, recordarles también